Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Que maravilha, irmãos, estarmos na presença do Senhor em esta noite, um pouco de lluvia, pero estamos acá. Felicito os que lograram, que estão aqui na presença do Senhor, não dando importância à lluvia, não dando importância ao frio, nem ao tempo. Que Deus bendiga a tua vida, que Deus bendiga a tua família, em nome de Jesus. Quanto disse amém? Vamos meditar um pouquinho em esta noite, irmãos, sobre hechiceria, sobre hechiceiro, sobre mago, adivino, pessoas, em outras palavras, que involucram-se com o ocultismo, que involucram-se com a magia, com o poder sobrenatural maligno, que busca, por meio de técnicas, por meio de consulta a los muertos, ajuda espiritual a los muertos, buscam, através de secretos, pactos com o inimigo, a manifestar o poder sobrenatural maligno. E o que diz a Bíblia sobre isto? Vamos ver o que pensa Deus, o que Deus ha dicho sobre este tema, o que Deus ha hablado. Vivimos em uma época que muita gente, por falta de conhecimento, está involucrada com isso. Gran parte da humanidade está involucrada com a hechiceria, está involucrada com religiões como o espiritismo afro. Por exemplo, em Brasil, el país de onde eu sou, aí o maior nido em todo o planeta de espiritismo afro é em Brasil. Segundo um livro americano, uma pesquisa que eu estava vendo, que há tanto esta religião aí, ou seja, há tantos que seguem e que praticam. Em Brasil, que é um dos lugares que mais tem de todo o mundo, de todas as nações, é em Brasil. Então, nós vemos que isto vem através de África, ou seria através de pessoas que vieram de África e praticaram isto em Brasil, vindo na época dos escravos. Então, há tantas religiões que viene há muito tempo haciendo daño a las personas, al mundo, a través de poderes malignos, a través de brujerías, hechicerias. Vamos ver o que Deus habla sobre este tema. Capítulo 22, en el libro de Éxodo, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. E a la hechicera no dejará que viva. Dice la Biblia, en lo que Dios dio a este hombre, a Moisés, el primer escritor de la Biblia, dice la Biblia, y a la hechicera no dejará que viva. Si una persona fuese una hechicera, no era para dejar que viva. No es como el tiempo de hoy, que en la sociedad hay la casa de hechicería, hay la casa de la persona que hace esto. Usted quiere ir ahí, puede ir. En aquella época, si ellos descubriesen que una persona fuese hechicero o hechicera, era para ser muerto, no era para vivir, era para ser quitado, hermano, del medio de Israel. No es como hoy, que hay esta libertad. Entonces, en aquella época Dios dio leyes y habla acá en la palabra del Señor. A la hechicera no dejará que viva. La mujer que practicase el ocultismo, la mujer que trabajase con hechizo, que trabajase con hechicería, que se hace esto, era para ser quitada del medio del pueblo y no era para dejar que viva. Y la hechicera no dejará que viva. Ahí nosotros vemos el enfoque de Dios
el enfoque de la palabra, porque Moisés recibía la orientación de Dios, recibía la ley de Dios y transmitía al pueblo. Cuando Dios habló con el pueblo, que sería que ellos escucharon la voz de Dios, ellos temieron y dijeron: no queremos, Moisés, que Dios hable a través de ti a nosotros, que Dios hable contigo, que hable con usted y usted nos traiga el mensaje de Dios, usted nos transmita el mensaje que Dios quiere, pero no directamente con Dios no queremos. Ellos temieron cuando Dios bajó sobre el monte, que el monte salía humo, ellos escucharon la voz, entonces temblaron. La gente vio que era Dios, el poder de Dios, y temió a Dios. Entonces ellos pidieron que Dios hablase a través de Moisés. Y Moisés transmite: a la hechicería no dejará, mejor, a la hechicera no dejará que viva. Esta era la voluntad del Señor, que la persona que practicase tal práctica tenía que ser quitada del medio del pueblo. ¿Por qué? Porque una persona va contagiando a las otras. Los hermanos aquí que trabajan con tomate, trabajan con verdulería, cuando se deja un tomate podrido en una caja, ¿qué sucede? Va pudriendo los demás también, va pudriendo los otros. Entonces te quita para que no pudran los otros. Y Dios quería que quitase esta persona que practicase estas cosas que no agradaban a Dios, que nosotros vamos a ver ahora en capítulo 18 en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 10 al 14, vamos a leer. Acá tenemos una palabra para el pueblo de Israel que iba a entrar en la tierra de Canaán. Entonces Dios da reglas al pueblo, Dios ordena al pueblo que no practique a tal cosas que esta gente practicaba, que no practique la hechicería, que no practique. Vamos a ver ahora, había 7 naciones que estaban dentro de la tierra de Canaán, y Dios dijo: yo no voy a sacar a este pueblo de ahí porque ustedes israelitas son mejores que ellos, no. Yo voy a sacar a ellos porque ellos practicaron obras, ellos practicaron cosas que me desagradó. Y por ese motivo que yo lanzo a ellos de delante de ustedes, yo saco a ellos y entrego esta tierra en manos de ustedes. No es porque ustedes son mejores que ellos, es porque lo que ellos practicaron desagradó a mí y desagrada a mí, Dios estaba diciendo. Entonces Dios habla con el pueblo de Israel antes que el pueblo esté en la tierra, diciendo que era para el pueblo tener cuidado y lo que no era para el pueblo practicar. Dice la palabra: no se hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfectos serán delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Versículo 13: perfectos serán delante de Jehová tu Dios. Versículo 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La causa que Dios estaba quitando a estas naciones era por estas abominaciones. ¿Y cuáles eran las abominaciones? Versículo 10 adelante: no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien
practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto era prohibido por Dios. Más de un hombre que practica la magia, agorero, toda esa gente, adivino, todo viene a ser lo mismo. Personas que practican el ocultismo, adivino que adivina el futuro, que adivina, predice las cosas. Dios condena totalmente, consulta a los muertos. Entonces, por ejemplo, ellos consultan a los muertos, o ellos practican técnicas, ellos buscan conocimiento y buscar conocimiento, desarrollar, recibir poder sobrenatural. Por ejemplo, en el satanismo se escucha, según algunos libros que yo leí, que vi comentar, que ellos hacen rituales para que Satanás le dé poder, para que Satanás le dé capacidad de hacer cosas, poder sobrenatural. Entonces, poder, pero un poder que no viene de Dios. Nosotros vemos esto en el pasado. Por ejemplo, cuando Moisés fue mandado por Dios a Faraón, o que Moisés hacía, Moisés echó la vara al suelo, se transformó en una serpiente. Los magos hicieron lo mismo. Los magos que trabajaban con la magia, los hechiceros, los agoreros, hicieron lo mismo. Los encantadores de Faraón hicieron lo mismo. Encantador es alguien que encanta, que hechiza. Entonces practicaron lo mismo. O que hacía Moisés, ellos también hacían. Pero llegó a altura que el poder de los magos no pudo concurrir con el poder de Dios. Ya no pudieron hacer lo mismo que Dios estaba haciendo, las plagas que Dios estaba mandando para Egipto. Ellos ya no pudieron hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el poder que ellos recibían de Satanás. Ellos recibían de Satanás. Y Satanás es un ángel creado por Dios, que no es todopoderoso como Dios. Dios crió a él como ángel, Dios le dio poder, pero el poder de Satanás no sobresale a Dios, porque Dios es soberano. Soberano quiere decir que Dios tiene el poder máximo. Satanás tenía poder, pero no igual a Dios, porque Dios fue su creador. El poder que él tenía fue el propio Dios que dio. Si él existía porque Dios tenía le creado, entonces ¿cómo él iba a concurrir con el propio Dios? Al principio él quiso ser igual a Dios. Él quiso ser igual a Dios, pero era criatura y no creador, y no podía ser más poderoso que el creador. Entonces Dios tiene más poder. Esto es como la luz y la tiniebla. Usted enciende una lámpara en la oscuridad, se pierde la oscuridad, disipa la oscuridad, porque la luz es más fuerte. Así es Dios. Dios es más fuerte. Aleluya, que Satanás es más fuerte que los demonios. El poder de Dios es soberano. El poder máximo es de Él. Él llegó a decir, operando yo, ¿quién puede me estorbar? Nadie puede estorbar. Satanás no puede estorbar. Demonios ninguno puede estorbar. Porque Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Consultar los muertos, dice acá. Por ejemplo, en el espiritismo afro existen los caboclos. ¿Qué es los caboclos? Los viejos antiguos, los negros antiguos, que les consultan a los espíritus de los negros que murieron a muchos años atrás. Entonces incorporan los espíritus, incorporan los Yeshua, incorporan los espíritus, y ahí la gente tiene consulta y ellos orientan a la gente. También piden ofrenda de algo para hacer un trabajo. Por ejemplo, para que la persona entienda bien la hechicería, dentro del espiritismo afro, una persona va y consulta. Yo conozco mucho esto, porque antes de conocer el Evangelio,
yo fui a esos lugares por no conocer la palabra, por ser ignorante, por no conocer la verdad. Entonces había personas que se acercaban a mí, me llevaban a esos lugares. Yo fui a donde había mujer que adivinaba, cartomante, nosotros llamaban en Brasil, que estaba ahí con la baraja. Yo fui a donde estaba la casa de hechicería en Brasil, ahí consulté con ellos. Yo me acuerdo una vez que mi papá estaba enfermo, entonces llegó una tía mía que iba en esas religiones, y él llegó y dijo para mí, dice, Fabio, tú tienes que ir en la casa de hechicería por causa de tu papá. Y yo me fui a la casa con ella porque mi papá estaba enfermo, que no conoce la palabra, es ignorante con las cosas espirituales, va a cualquier lado, que le invita y dice que tiene la solución. Entonces yo me fui ahí, y yo me acuerdo que me pusieron sentado en un banquito bien chiquito, bien bajito, y comenzaron a lavar, o sería pasar en mí, pasar algo en mí, un líquido, que tenía muchas hojas ahí. Y entonces comenzó a incorporar el hombre, incorporó un espíritu allá, y comenzó a hablar más grueso, y comenzó a fumar. Y yo me acuerdo que él me dijo, comenzó a hablar conmigo, y yo hice una pregunta para él. Mira, como persona que tiene un llamado de Dios, que Dios quiere algo para esa persona, Dios ya preservaba a mi persona. Dios una vez me dijo, ten cuidado de tu vientre de tu madre, te he escogido y tengo ten cuidado. Mira, la pregunta que yo hice para el hombre que estaba incorporado sería para el espíritu que estaba manifiesto en el cuerpo del hechicero, o sería del hombre que me atendió. Y yo pregunté, ¿qué tú me dices de los cristianos? ¿Qué tú me dices de los cristianos? Él estaba calmo todo. Yo pregunté esto, hablando grueso como él estaba bebiendo y fumando. Él hizo, me acuerdo bien, así, comenzó a hacer así, y así, y se movía rápidamente y decía, aquí terminé con una parte de él. Se enojó de tal manera conmigo. Y yo vi, no, parece que no le gustan los cristianos, a este espíritu no le gustan los cristianos. Y yo me acuerdo que yo no entendía muy bien, pero me encontré raro. ¿Por qué le ofende tanto a los cristianos? ¿Por qué se enojó tanto el espíritu que está en el cuerpo de este hombre? Y luego vi que algo estaba mal, pero no entendía aún las cosas de Dios. No era un conocedor de la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, así muchas personas llegan a este lugar. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos dicen a través del espíritu, dicen, trae esto, un saco de esto, un saco de aquello, o sería un paquetito de esto, trae velo, trae esto, trae aquello, vamos a hacer un trabajo. Y entonces paga el espíritu que trabaja en aquella casa de hechicería, y aquel espíritu que tú consultó, aquel espíritu va a hacer el trabajo que tú quieres. Por ejemplo, hay algunos que van porque quieren que la rival que tomó su esposo muera o pase algo, o que se separe de su esposo. Entonces va allá, hace la consulta y paga lo que el espíritu le pide, y entonces el espíritu va para hacer el trabajo, Y en esta situación muchas personas se convirtieron a Jesús, muchos hechiceros se convirtieron al Evangelio, se convirtieron a Jesús, porque una persona fue hasta una casa de hechicería y pidió un trabajo, pero para una persona que era cristiana y no sabía, llegó allá y Satanás no pudo hacer nada. Y entonces la persona que creía con todo el corazón en el espíritu que tenía, en la religión que él tenía, y no tuvo poder como a otras personas que él dañó, entonces él queda con curiosidades y comienza a preguntarse, ¿cómo puede? ¿Por qué no pude hacer? ¿Por qué no logré con esta persona? ¿Por qué no pude hacer nada a esta persona? Y él comienza a ver que el espíritu que él trabajaba es impotente contra el poder de Dios. Y muchos así en Brasil se convirtieron a Jesús, porque ahí entonces ellos conocieron el verdadero evangelio. Ellos vieron que había un espíritu que era más poderoso, que era Dios, el espíritu del Señor, el
se convirtieron al Evangelio y conocieron la palabra y dejaron la hechicería, dejaron el ocultismo, porque fueron alumbrados por la verdad, como dice el capítulo 8, versículo 32, en el libro de San Juan: oíd la verdad y la verdad os liberará. El Evangelio para ser predicado, él dijo en 16:15, en el libro de San Marcos: y de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el ser humano, si es hechicero, si es adivino, si es un mago, predique a todos ellos, a todo el ser humano. El mensaje mío es para todo el mundo, es para todas las naciones, y a todos los países, a todas las naciones, y predique a todas las criaturas, predique a todas las personas que tú puedas predicar, predique el mensaje de la verdad, predique, aleluya. Y la palabra de Dios, que Jesús dijo que es la verdad. Jesús dijo: santifícaos, Padre, tu palabra, porque tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Y la verdad que tenemos aquí está diciendo la palabra del Señor, que Dios abomina esas prácticas, que Dios abomina el espiritismo, consultar muertos. Dios abomina totalmente la persona consultar muertos, invocar el espíritu de persona que ya murió. Si nosotros vemos, la Biblia habla en Levítico sobre el tema de consultar muertos, y dice la Biblia, capítulo 20, versículo 27: y el hombre o la mujer que invocare espíritu de muertos y se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios no aceptaba esto en Israel, Dios no aceptaba esto en su pueblo, Dios no aceptaba que su pueblo consultase a muertos, que el pueblo practicase esto, que el pueblo buscase divino, buscase personas que adivinasen el futuro de ellos a través de ayuda espiritual de espíritus malignos, porque la verdad que trabaja por detrás de eso son demonios que están obrando y engañando a ti mismo, los que están quizás en la religión, otros trabajan consciente. Pero dice: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Acá vemos también, podríamos hablar un poquito sobre el espiritismo. Vimos que en la hechicería hay el espiritismo, pero hay casas de espiritismo que hablan con los muertos, invocan a los muertos. Eso todo es condenado por Dios, es rechazado por Dios esto. ¿Y qué pasaba con los espiritistas? Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos, se entregare a la adivinación, han de morir y serán apedreados, y su sangre será sobre ellos. Ellos mismos van a tener culpa de su muerte. Esta es la situación de la persona que va a una casa espírita o que va a una casa de hechicería, que se involucra con esta gente. Hay algo tan triste que a veces una persona, por falta de conocimiento, va y busca una curadora, busca una persona que invoca un espíritu para le ayudar a sanar, pero que espíritu invocó un demonio, o dice que invocó ayuda del espíritu a una persona que murió. Qué cosa triste. Por ejemplo, en el espiritismo, ellos invocan el espíritu del Dr. Fritz, que es un hombre que, según la creencia de ellos, vivió en la época de la Primera Guerra Mundial, si no me falla la memoria. Fue un doctor que murió, y ahora ellos invocan el espiritismo y este doctor opera a las personas. Pero eso todo es una mentira, porque la Biblia dice en capítulo que hay operación, pero no que sea el doctor Fritz, sino es un demonio que está operando y está trabajando y engañando, porque la Biblia dice en capítulo 16 en el libro de San Lucas, Jesús habló del rico y habló del mendigo, y dice la Biblia que el que es salvo, el hombre que es salvo, viene los ángeles del Señor, levantan su espíritu y llevan al tercer cielo, llevan donde está Dios. Y la persona que muere sin Dios no queda en la tierra curando, sanando a la gente. La Biblia dice que va al infierno, va a Hades,
ahí la persona queda hasta el día del juicio final. Hasta el día que dice la Biblia que el infierno devolverá a los muertos y está en él. Y Dios, aleluya, condenará y echará a esas personas en el lago de fuego. Y dice la Biblia que el propio infierno Dios echará dentro del lago de fuego. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el versículo 15. Pueden leer, esto va a encontrar. Dice la palabra del Señor esto. Entonces, si el espíritu de una persona muerta no está, ¿quién es que está? Quien está es un demonio haciéndose pasar por tal persona. El demonio puede imitar la voz, los demonios pueden aparecer con la imagen de la persona. La Biblia dice que Satanás puede aparecer como ángel de luz. Capítulo 11, versículo 14, dice la Biblia en el libro de 2 Corintios. Ellos tienen poder de se transformar en lo que ellos quieran y tienen poder de transformarse en la apariencia de una persona y pueden también imitar la voz de la persona. Y entonces la gente cree en esto, pero bíblicamente por la palabra de Dios dice que el espíritu no queda paseando en la tierra. Entonces mismo que yo llamo un espíritu y comienzo a invocar aquí, el espíritu de la persona que yo estoy llamando no va a venir. O que viene es un demonio pasando, haciéndose pasar por un espíritu de una persona que murió. Y además, como hemos leído, Dios condena el espiritismo. Dios condena consultar muertos. Es totalmente condenado por Dios. Y Dios dijo que es abominación a Él consultar muertos. ¿Qué quiere decir? Algo que Dios odia, algo que Dios detesta. Dios no acepta que la persona consulte muertos. Dios odia esto. Dios no acepta que la persona busque la hechicería. Dios quitó 7 naciones de dentro de la tierra de Canaán y dio al pueblo de Israel porque esta gente buscaba personas muertas, consultaba a los muertos. Esta gente practicaba la magia, esta gente practicaba la hechicería. Y entonces Dios condenó esto. Y Dios quitó a esta gente, perder el privilegio de vivir en la tierra de Canaán, porque a los ojos de Dios desagradaba a ellos, o sería desagradaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así hoy, hermanos, quien está practicando esto, que va a un lugar de esto, de este, aleluya, ofende a Dios. Dios odia esto. Dios no quiere involucramiento de nuestras vidas con esto. Nosotros vamos a ver al final. Dice capítulo 5, versículo 9, al final y al decorrer del mensaje. Dice acá, hermanos, capítulo 5, versículo 20, en el libro de Gálatas: idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Idolatría, hechicerías, ahí entran los hechiceros. Ahí entra la práctica de la hechicería, ahí entran los conjuros, ahí entra echar maldición sobre la vida de una persona. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, coquilla y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar la hechicería es perder el reino de Dios. Si usted ir a una casa de hechicería, usted puede llegar y decir: mira, yo fui a una casa de espiritista, fui a una casa espírita y recibí una ayuda, quedé sano de tal cosa, pero usted pierde el reino de Dios. Porque Dios condena el involucramiento con los muertos. Dios condena la hechicería. Y dice la Biblia que es obra de la carne, que no es obra del Espíritu de Dios, es obras de la carne. Y que los tales serán, aleluya, quedarán fuera, serán expulsos, quedarán fuera del reino de Dios. Como dice acá en el versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. ¿Practica o qué? Versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Si la persona practica la hechicería, perdió el cielo, perdió la salvación, perdió el reino de Dios, no hará parte del reino de Dios, no entra en el reino de Dios. También no entra en la ciudad de Santa. Capítulo 22, versículo 15, que el libro de Apocalipsis dice la Biblia: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mas los perros estarán fuera. ¿Y quién más? Junto con los falsos obreros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y entre la lista está hechiceros. Si la persona practica hechicería, nunca estará en esta ciudad, en la Santa Jerusalén, en este lugar que Dios ha mandado predicar a todo el mundo, a todas las naciones. Has mandado que se transmita este mensaje, que hay salvación en Cristo Jesús, que hay salvación eterna, que el hombre puede vivir eternamente con Dios, que el hombre puede vivir en la Santa Jerusalén que Juan vio en el cielo. Pero los hechiceros no pueden ir ahí. Los hechiceros no serán parte de esta sociedad que va a vivir en la ciudad de Santa, de este pueblo de blanco, porque Dios condena la hechicería. Dios no permite que hará parte de los salvos la persona que practica la hechicería. Los hechiceros, los magos, los encantadores, agoreros, toda esa gente, los adivinos, no pueden entrar en la santa ciudad. Quedarán afuera los hechiceros, los que practican el ocultismo. Capítulo 19, versículo 19, en el libro de Hechos. Pero si ellos hacen esto que hicieron esta gente cuando escucharon el mensaje, cuando escucharon la palabra, ellos estarán libres y ellos podrán entrar en la ciudad de Santa. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19, versículo 19. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. La gente que escuchó el evangelio, que escuchó el mensaje de Dios, que escuchó la palabra de Dios, cuando los apóstoles estaban predicando, estaban anunciando el mensaje que Jesús dijo: id a todas las naciones y predique la palabra. Y ellos estaban predicando el mensaje de Dios, y la gente comenzó a escuchar la palabra, y la gente comenzó a convertirse al evangelio, comenzó a convertirse a Dios, y la gente comenzó a rechazar las religiones falsas, comenzar a rechazar la magia, comenzar a rechazar la hechicería y comenzar a quemar los libros. Es lo que dice la Biblia acá. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así pasó en Brasil también. He contado esto acá varias veces. Cuando Dios me mandó entrar en la casa de una casa de hechiceros, entramos ahí y esa gente recibió también el evangelio. Y prediqué a ellos la palabra de Dios, y ellos fueron alumbrados, recibieron la luz de la palabra de Dios, porque el diablo no quiere que la persona reciba la luz de la verdad. Capítulo 4, versículo 4 en el libro de Corintios dice la Biblia que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de la persona para que no resplandezca la luz del evangelio. Satanás no quiere que la persona reciba la luz de la palabra, la luz del evangelio, porque alumbra y quita las tinieblas que están en nuestra vida, el engaño y la mentira de Satanás.
y muchas personas están involucradas con magia, con hechicería, con espiritismo, con todas estas cosas, porque no conocen la verdad. Así como yo fui con mi tía en este lugar, antes de ser cristiano, antes de ser una persona que entregué mi vida a Jesús, porque yo era ignorante, y así hay mucha gente que es ignorante. Entonces una persona viene y dice, vamos a tal lugar, y va, porque no conoce la palabra. Pero si te invita a un lugar como este, rechaza y no acepte ir, porque es algo que Dios odia, que Dios abomina, como dice la Biblia. Y acá esta gente quemó los libros, dejó la práctica, y así no debe ser. Tú que practicas quizás esto, quizás acá dentro de la iglesia nadie practica esto, pero ¿quién puede escuchar esta palabra que estoy predicando? Usted que está escuchando este mensaje, quizás está involucrado con esto. Y Dios manda que tú rechaces, queme todo esto. Y entré entonces yo dentro de la casa de hechicería, a donde había muchas imágenes, y pregunté a esta familia que practicaba el espiritismo afra, ¿ustedes ahora entendieron que esto no es de Dios, que esto no agrada a Dios, que Dios no quiere esta práctica? Sí, entendemos. Y entonces yo dije, entonces ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vamos a romper todo esto? Sí, vamos. Aceptó la familia que yo rompiese. Y entonces yo comencé a romper tantas imágenes. Agarré unas bolsas de 60 kilos y agarré un martillo y comencé a romper. Y rompí todo aquello. Tuvimos que sacar en auto, porque no se podía sacar, esto de ahí era muy pesado. Y sacamos fuera de la ciudad, echamos fuera esto. Y la familia recibió el evangelio. La vida de esta mujer cambió. Ella tenía un dinero para recibir. Era hija de un hombre que en Brasil llamamos mayor, y entonces su padre murió y ella tenía esto para recibir del ejército, y entonces dieron mucha plata para ella. Vino esta cuestión y ella, como se dice, esta demanda, y ella recibió del ejército, y ella ganó la plata y comenzó a ganar 8.000 reales por mes. 8.000 el ejército pagaba por mes a hija de este hombre. Después que la rechazó la hechicería, que la dejó todo esto, Dios comenzó a bendecir. Ella moraba en un barrio, fue a vivir en una de las calles principales de la ciudad. Y muchas veces pasaba yo para ir a la radio y él estaba allá en el segundo piso. Y entonces Dios cambió su vida financiera, Dios cambió su vida. Ella decía, yo me acuerdo que ella me dijo para mí, dice, los espíritus me dijeron que si yo dejo de esta religión, estas manchas que tengo en los brazos, es que va a salir todas esas heridas de nuevo. Y yo dije, mentira, porque en nombre de Jesús ahora, yo declaro sobre tu vida que todo este mal está reprendido y que no pondrá más esas heridas en ti. Yo hago ese espíritu y echo fuera en nombre de Jesús de tu camino y tu vida. Y la mujer aceptó el evangelio, fue destruida la casa de hechicería, sería todo lo que había dentro de esta casa, y ella quedó libre y no vino a salir de nuevo las llagas, porque Dios es poderoso. Más fuerte es el poder que está con nosotros que el poder de Satanás. Dice la Biblia en capítulo 4, versículo 4, en el libro de San Juan, o sería 1 Juan, dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros do que el que está en el mundo. Quiere decir, mayor es Dios do que Satanás, más poderoso es Dios do que Satanás. Satanás ponía las heridas, pero Dios puede decretar y determinar que no salga más las heridas y que Satanás no toque más en aquella vida, porque ahora aquella vida le pertenece a él. Aceptó su evangelio. Y dice la Biblia en capítulo 1, versículo 13, versículo 12 mejor, en el libro de San Juan, que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros se tornamos hijos de Dios, entonces se torna hijo de Dios, y ahora es hijo de Dios y está al cuidado de Dios. Glorias a Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando conocemos la verdad. Esto es tan desagradable a los ojos de Dios, la práctica de la adivinación, la práctica de la magia, la práctica de la hechicería, que Dios mató personas que Él tenía escogido en el pasado, hombres que el Espíritu de Dios vino sobre ellos, pero ellos se desviaron del camino y Dios lo mató por esto.
Vamos a leer Crónicas capítulo 10, versículo 13 y versículo 14. Crónicas. Primera Crónicas, capítulo 10, versículo 13, capítulo 10, versículo 13, versículo 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina, consultó a una hechicera, consultó a una adivina, consultó a una mujer que invocaba espíritu de muertos. Entonces Dios lo mató. Por eso dice la Biblia, versículo 14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios mató a Saúl, al primer rey de Israel, porque él consultó a una divina, a una mujer que consultaba a los muertos. Dios desagradóse de esto, porque Dios odia y Dios detesta esta práctica. Fue lo que Dios dijo a Israel: es abominación a mí. Yo abomino esta obra, yo abomino esta práctica. Abominar es odiar, es detestar. Y Dios detesta, al punto que mató el primer rey por desobedecer a él y practicar tal práctica. Qué cosa tremenda. Dios mató al hombre por esto, por practicar la adivinación, por buscar una divina. Capítulo 20, versículo 6 del libro de Levítico dice la Biblia: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. La persona que atendiere a encantadores o adivinos, el rostro de Dios sería contra esta persona. A la persona que buscase un encantador o hechicero, algo que encanta a la gente, que hace hechizos, que hechiza a la gente, encantador y adivino. Dios dijo que su rostro iba a ser contra esta persona. Imagina entonces una persona que está yendo a esos lugares, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Prostituirse, adulterar, desobedecer a Dios e ir atrás de tal religión, ir atrás de tal personas que practican esto, que practican ocultismo. Dios dijo que su rostro iba a ser contra ellos. No es que Dios iba a estar probando, que Dios iba a estar contento con sus obras, pero el rostro de Dios iba a ser contra ellos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 10. Acá nosotros vemos una palabra, hermanos. Capítulo 9, versículo 20, mejor, versículo 20 y 21. La gente va a sufrir las plagas, Dios va a enviar las plagas en los 7 años de tribulación, pero mismo así, mismo Dios enviando las plagas, Dios enviando todo el sufrimiento que va a pasar la gente, los juicios de Dios, mismo así la gente no va a dejar la hechicería. Va a haber gente que aún va a seguir buscando la hechicería. Mira lo que dice la Biblia, capítulo 9, versículo 20. En el libro de Apocalipsis 20, 21. Y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y acá encontramos no medio de la lista hechicerías. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Con todo que la gente estaba sufriendo, los que estaban quedando vivos, cuando las plagas estaban cayendo sobre la tierra, aún la gente seguía practicando, siguiendo las imágenes de los demonios. Qué cosa triste. La tendencia del ser humano de idolatrar imágenes, la tendencia del ser humano de buscar el lejos, practicar lo que desagrada a Dios. Cuando la persona se involucra con esto, está involucrada con espíritus. Pero quiero finalizar este mensaje. Quiero leer el capítulo 5, versículo 18. En el libro de 1 Juan, quiero finalizar en el versículo 19, el versículo 18 y 19. Dice la Biblia: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca, y el maligno no le toca, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La influencia de Satanás es sobre todo el mundo, pero aquellos que tienen a Dios, el maligno no le puede tocar. Imagina si la persona que sirve a Dios, el maligno le pudiese tocar. Entonces sería terrible la situación. Imagina, yo entré, destruí toda una casa de hechicería con la autorización de los demonios. Imagina que los demonios tenían hecho conmigo. Tenían hecho conmigo carne molida. Los espíritus que estaban por atrás de la religión, que les dice: después de la medianoche es la que manda, baja los enxurros después de la medianoche, esos son los más terribles. Pero Jesús dijo en capítulo 9 en el libro de San Lucas, y versículo 1: os doy autoridad y poder sobre todos los demonios, sobre todos los demonios. No importa si seas más fuerte, si seas más poderoso, pero mi poder que yo doy para ustedes, mi poder es sobre todos ellos. Es sobre el más poderoso, al que tiene menos poder, sobre todos los demonios, no importa quién sea, no importa qué demonio sea, sobre todos ellos, sean los que mandan, sean los que bajan después de la medianoche. No importa, sobre todos ellos. Y dice la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 19, o 19, 10, 19, dice la Biblia: os doy poder para pisar a los demonios, para hollar, está en español, para hollar a los demonios. En portugués está: calcarás a los demonios, o sería la serpiente, los escorpiones que representan a los demonios. La Biblia habla en metáfora y dice: y el poder del maligno no le harás daño. Calcarás a los demonios. Esto quiere decir hacer esto. Imagina, no solo pisa, puede calcar. Es el poder que Dios dio a la iglesia. Es el poder que Dios dio a los hijos de Dios. Es el poder que Dios dio a su pueblo. Y dice en el versículo 18: y el maligno no le puede tocar. Por más que el diablo es poderoso, por más que hay demonios fuertes, poderosos, pero si está en la protección de Dios,
es un hombre que nació de nuevo, si es una mujer que nació de nuevo, si es una persona que tiene Dios en la vida, Dios hace parte de su vida, dice la Biblia. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si el maligno pudiese me tocar, eso ya hace más de 10 años, ya no estaría predicando aquí para ustedes. Estoy predicando porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es verdad, como le dijo en capítulo 14, versículo 6, en el libro de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, como le dijo en capítulo 1 y versículo 14, 17, en el libro de San Juan, que Jesús vino lleno de verdad. Jesús es la verdad para el mundo. El espiritismo, la hechicería, la magia, el ocultismo, todo es un engaño, condenado por Dios, prohibido por Dios, odiado por Dios, detestado por Dios. Y Dios enseñó al pueblo y ordenó al pueblo que no se comunique con esto, que no practique tales obras, que no involúcrese con esto. Esta es la palabra de Dios. Ese mensaje quiero dejar en nombre de Jesús.